No le voy a decir amigo personal porque queda mal y la objetividad se iría al tacho. Puedo decir que tengo una buena relación con este señor, diputado nacional Fernando Sánchez. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Puedo decir que lo vi crecer. Es la única persona que vi crecer. Imagínate, tengo 28 años, él es más grande, pero lo vi crecer. Yo tengo unos cuantos años. ¿Cómo está Sánchez? Muy bien, ¿cómo anda, Juan? ¿En qué situación estamos? ¿En qué situación estamos? ¿En cuál de todos los temas de la agenda nacional? Hoy estamos discutiendo en el Senado el principio de la ratificación del acuerdo entre el Estado Nacional y Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF. Creemos nosotros que, así como fue fraudulento el vaciamiento de la empresa, denunciada hasta por los propios funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner. Arrancate tranquilo, Sánchez, está muy bien. Extrañamente, los funcionarios del gobierno nacional, como el señor Barata, que formó parte del directorio de la empresa, nunca dijo nada mientras se la estaban vaciando. Entonces, ese episodio pasó, le costó muchísimo dinero a la Argentina, soberanía energética, muchas oportunidades, problemas energéticos, y ahora viene la segunda parte. Para tapar todo eso que se hizo, viene el discurso épico con la expropiación y un pago de una indemnización, como corresponde a toda expropiación, pero que en realidad todos sabemos que la tasación obligatoria por ley, que tiene que llevar adelante el Tribunal de Tasaciones de la Nación, no se hizo. Es decir, están dibujando los números. Se dijo, el Ejecutivo dijo son 5.000 millones porque es el número que nos pusimos de acuerdo con Repsol, le mandó al Tribunal de Tasaciones el acuerdo, al revés, el Tribunal de Tasaciones debería haber hecho la tasación del valor, mandarle al Ejecutivo para que haga el acuerdo. Lo tratamos acá con Carlos Arbía. Es el Ministerio de Economía que le manda al Tribunal de Tasación, y el Tribunal de Tasación, que se había conformado ad hoc exclusivamente en 48 horas para esto, dijo, está todo bien. Está bárbaro. Hoy escuché una parte de lo que el presidente del Tribunal ad hoc, de esta sala ad hoc del Tribunal de Tasaciones, daba unos números que eran, la verdad, que por poco llamativos. Nosotros le pedimos a un juez federal que chequee la información veraz de hasta dónde se había relevado la información sobre la tasación de la empresa, y al momento de la firma del acuerdo no estaba hecha la tasación, es decir, cómo el Estado Nacional pudo haber logrado un acuerdo sobre un número determinado de muchos cientos de miles de dólares que van a pagar los argentinos, no Carlos Zanini, no la Presidenta de la Nación, no Pichetto ni Aníbal Fernández, ni Amado Boudou, sino que lo vamos a pagar durante muchos años todos los argentinos a Repsol YPF, a los españoles que ellos mismos decían que se llevaron la plata y vaciaron la empresa, si ni siquiera se hizo lo mínimo indispensable para establecer el valor de una empresa. Es decir, por eso nosotros decidimos seguir con la denuncia. La discusión es las formas. Más que las formas, es el valor. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando se expropia YPF, parte de la oposición acusaba al gobierno nacional de poco serio, que esto no puede ser, cuasi Venezuela, cuasi gobierno autoritario, no damos ejemplo de seriedad al mundo, toda esa... Esa era una pequeñña parte de la oposición, y ahora vamos a ver cuál es la posición de ellos, ¿no? Porque en realidad parecía que defendían más a Repsol, a España. Nombre y apellido, a ver. Bueno, todos sabemos que el bloque del PRO y el bloque de Sergio Massa tienen problemas hoy para definir sus votos. Ellos votaron en contra de la ley de expropiación, básicamente porque creían que era un atropello frente a los derechos de Repsol YPF. Ellos le llamaban seguridad jurídica. Yo creo que la seguridad jurídica es hacer cumplir por parte del Estado la ley a todos. Eso es seguridad jurídica. No existió seguridad jurídica cuando los dejaron vaciar la empresa, y no hubiese existido seguridad jurídica si la expropiaban sin la correspondiente indemnización. Ahora, hay quienes creen, di nombres de dos bloques, que por su concepción creen que en realidad hay que dejar que las empresas privadas, sobre todo extranjeras, hagan lo que quieran con nosotros. Nosotros creemos que todo lo contrario. Ni las empresas privadas, sean extranjeras o nacionales, y mucho menos con la complicidad de funcionarios públicos, pueden hacer con el patrimonio público lo que quieren. Y ese es el problema. Entonces, ellos estaban en desacuerdo en la expropiación justamente porque creían que era un atropello a los derechos de propiedad de quienes en realidad ya habían atropellado los derechos argentinos. Nosotros creíamos que en realidad había habido un atropello antes, y creemos que hay un atropello económico, financiero y de soberanía ahora. Y por eso dijimos, vamos a denunciar no solamente a los funcionarios públicos nacionales cómplices, sino a los funcionarios públicos y a los funcionarios privados españoles y argentinos que llevaron adelante esta maniobra, que ya lleva muchos años, que hoy termina con esto.
Por eso la presidenta envía al Congreso de la Nación este acuerdo, porque quiere que todos pongamos los dedos. En realidad nosotros ya dijimos, queremos una empresa petrolera nacional, modelo Petrobras brasilera, que intervenga en el mercado, que nos garantice una mínima provisión de energía, etcétera, etcétera. Lo que todos ya sabemos. Ahora, no queremos hipotecar a los argentinos, no queremos que nadie se lleve nuestros recursos y no queremos que ningún funcionario público nos corra con discursos épicos cuando en realidad lo que están haciendo es todo lo contrario. Me quedó claro, Sancho, ¿eh? Me quedó claro que estás muy de acuerdo con el acuerdo. De más está decir que vamos a votar en contra del acuerdo. Obviamente, eso fue un chascarrillo mío. Tajante la posición de Fernando Sánchez con respecto a esta situación que ya se está discutiendo en el Senado de la Nación, que primero se va a votar en el Senado de la Nación y que luego tendrá que ser tratado en el Congreso, principalmente en la Cámara Baja, donde calculo que va a estar el eje. Recordamos que se necesita mayoría simple para esto, así que en realidad va a estar interesante el contrapunto y a ver cómo la oposición logra poner en aprietos al gobierno nacional, ya que con las manos que tiene quizás le alcanza. Lo concreto, Fernando, es que otro tema puntual que está dando vuelta en la agenda nacional, que ustedes tienen mucho que ver, o al menos la coalición cívica, que es fundamentalmente el señor Ollarvide. Bueno, en realidad... ¿Qué sentís cuando escuchaste el audio de Ollarvide admitiendo que estaba muy contento por el llamado que recibió de la Secretaría Legal y Técnica, que gracias a ese llamado le permitieron no cometer errores en un allanamiento? Es una confesión de lo cotidiano, en realidad, porque no es la Secretaría Legal y Técnica, oficina fundamental de Poder Ejecutivo de la Nación, que lo llama para advertirle de algo a un funcionario judicial de altísimo rango, es un juez federal, todos lo conocemos su accionar, sus antecedentes, etcétera. Eso no es, me advirtieron y gracias a eso evité un error o pude subsanar algo que se estaba por llevar adelante. Esa es la complicidad, la vinculación directa, la intervención de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional respecto de las decisiones del Poder Judicial de la Nación, sobre todo de muchos jueces y de muchos fiscales. Siempre lo dijimos, en la Argentina tenemos un gran problema, es que no tenemos justicia imparcial e independiente, por lo menos la gran mayoría no lo es, y quienes lo quieren ser, como algunos fiscales que se atreven, entre comillas, a investigar y a llevar adelante esas causas que tanto a veces complican al poder, terminan siendo separados o expulsados por la propia Procuradora General Gis Carbó, le pasó a Campagnoli. Entonces digo, ese es el modelo de justicia que siempre necesitó el poder del PJ, sea cual sea el gobierno, y ese es el poder, esa es la forma de justicia que requiere hoy la Presidenta de la Nación, porque sabe que se está yendo y lo que necesitan es muchísima impunidad después de todo lo que hicieron. Uno de los gobiernos más corruptos de la historia argentina lo que requiere es muchísima impunidad. Entonces, lo que hizo Ollarvide fue confesar lo que pasa todos los días entre el Poder Ejecutivo, los intereses de los funcionarios nacionales, del Poder Ejecutivo básicamente, algunos intereses privados y las decisiones de la justicia. Por eso decimos, tristemente en la Argentina no hay justicia. Por eso nosotros peleamos para que haya un Consejo de la Magistratura que pueda hacer su trabajo, para que haya concursos y para que los funcionarios judiciales... Pero ¿qué más tiene que hacer Ollarvide para que sea un juicio político avance? En realidad Ollarvide es una consecuencia, porque vos pensá en esto, Juan. Yo te puedo decir que Ollarvide sobreselló por enriquecimiento ilícito a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner, cuando creo que nadie, ni siquiera los kirchneristas, creen en la declaración jurada de la Presidenta de la Nación. Es una obviedad lo que estoy diciendo, no les debe gustar a muchos de ellos, pero es una obviedad, no se puede justificar ese patrimonio ni ese incremento patrimonial. Investigó supuestamente con enorme cantidad de allanamientos, detenidos, pruebas, la causa de Joclender y Eve Bonafini con sueños compartidos y la defraudación de las viviendas populares. Pues la Cámara de Apelaciones, la Cámara Federal, terminó quitándole la causa, diciéndole barbaridades y pasándosela a otro juez. Ahí no es que no hubo detenidos, no hubo allanamientos, no había pruebas. Tiene todo eso y hace un juego infernal para que todo eso no vaya a ningún lado. Entonces, esa investigación tiene que empezar de vuelta. Son distintas formas que él tiene y esos jueces y esos fiscales tienen para que en realidad no haya justicia y no haya culpabilidad en los funcionarios públicos o en algunos otros actores. ¿Qué más tiene que hacer Ollarvide? No. ¿Qué más tenemos que hacer nosotros para que en realidad no prime, no prospere esta lógica de, en el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, que todos sabemos quién tiene mayoría? Miren, si a vos y a mí nos parece que un juez como Ollarvide, o a cualquiera que nos está mirando, cree que un juez como Ollarvide ya no merece hace rato ser juez de la Nación,
y nos preguntamos quiénes son los que tienen mayoría en el Consejo de la Magistratura como para poder destituir a un juez o sancionarlo de manera tal de que no siga llevando adelante las tareas como las lleva adelante, y uno sabe que la mayoría la tiene el Frente para la Victoria. En realidad el Frente para la Victoria es el dueño de Ollarvide. 1 más 1 es 2. A veces en política 1 más 1 es 2. Entonces, lo que digo es, y hace poquito ocurrió un episodio, que vos me estás trayendo a referencia, que en realidad son como mensajes que se van cruzando, ¿no?, entre algunos jueces federales y el Poder Ejecutivo para decir, ojo que si me sueltan la mano a mí, yo me llevo puesto a algunos funcionarios, etcétera. Pero digo, eso lamentablemente es bastante común en la Argentina, pasa todos los días, y es por lo que nosotros peleamos por hacer política de manera diferente y por constituir poder de manera diferente. Fernando, recién vos comentabas que un bloque que va a tener problemas para ver qué va a votar con respecto a Repsol y YPF es el PRO. Es un bloque que se forma con tres letras, PRO, PRO, que lo conduce Mauricio Macri, y que al cual Lilita Carrió le ha abierto las puertas, queriéndolos hermanar en un futuro electoral. A ver, ¿qué dijimos nosotros sobre eso? Y voy a enganchar con la última parte de mi afirmación anterior. Sí. Queremos construir una forma diferente de hacer política para constituir poder diferente. Es decir, que ningún interés privado, que ningún interés mafioso corporativo tome las instituciones del Estado. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros dijimos son dos cosas. Primero, somos orgánicos de la decisión de los partidos que hasta acá integramos el espacio que estamos conformando, que son la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el Partido Socialista Auténtico, Libres del Sur, el GEN de Margarita Stolbizer, etcétera. Somos Proyecto Sur de Pino Solana, somos 7 u 8 partidos. Lo que decidan esos 7 u 8 partidos, nosotros vamos a aceptar. Por supuesto que formamos parte de la decisión. ¿Qué dijimos también? Tenemos que ganarle al PJ para constituir esa forma diferente de hacer política. Para ganarle al PJ vos tenés que por lo menos convencer al 51% de los electores de la Argentina, sí, de los ciudadanos y ciudadanas que van a votar. Y varios de esos ciudadanos y ciudadanas en algunas provincias y en la ciudad de Buenos Aires votaron por Mauricio Macri. Así que hay que ir a convencerlos y hay que decir, cuidado, si ustedes me preguntan a mí, Mauricio Macri no es santo de mi devoción, ni me encantan las políticas que lleva adelante. Ahora lo que digo es, a mucha gente le gustan ciertos aspectos del planteo político de Mauricio Macri y nosotros tenemos que ir a convencerlo de que formen parte del 51% que saque al costado de la decisión fundamental al PJ. O sea, sería un armado... Digo para que no nos gobierne la mafia, ¿no? No digo, pero está bien. Entiendo tu posición. Pero es un armado con ese criterio, es difícil mantenerlo. Que sea pura y exclusivamente electoral. No. En primer lugar, nosotros porque no pretendemos... si no tenés ideas, si no te gusta la forma de hacer gobierno de un partido, no conjugás mucho con las ideas, pero lo traes porque significan el 51% de los votos o el 49% de los votos de la Ciudad de Buenos Aires, en algún momento salta la térmica. No, yo creo que, en primer lugar, lo dijimos desde antes de hacer este planteo, ¿no?, que es un planteo que proviene de nosotros y que puede no estar de acuerdo muchos, algunos o todos los demás actores de esta fuerza que estamos construyendo. Digo, entre nosotros tenemos diferencias. No solamente que tenemos grandes diferencias con el macrismo, sino que entre nosotros tenemos diferencias. Ahora, creemos que tenemos que poner las coincidencias fundamentales al servicio de desplazar al PJ de la responsabilidad máxima del país. La provincia de Buenos Aires está gobernada por el PJ desde hace décadas. La provincia de Buenos Aires no avanza, y no solo que no avanza, sino que no tiene alternativa. Algo parecido le pasa al país. Entonces, si vos me preguntás si nosotros tenemos diferencias con el macrismo, muchísimas. Si vos me preguntás si tenemos diferencias con el socialismo, algunas. Si vos me preguntás si tenemos diferencias con el radicalismo, unas cuantas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con todo eso? Decir, nosotros vamos a hacer alianzas que no solo terminen en lo electoral, porque no sirven absolutamente para nada, más que para obtener 1, 2 o 3 bancas más en el Parlamento y nada más. Nosotros no queremos eso, para eso vamos por separado y que cada uno saque sus 15, 18, 13, 11, 1% de los votos. No ese es el objetivo. Por eso estamos metidos todos acá adentro y por eso firmamos un documento que estamos metidos todos acá adentro. Queremos hacer política y le queremos firmar un acuerdo con la sociedad de que hacemos y ejercemos el poder de la manera que ustedes ya conocen. Entonces, si el PRO cree que algunas cuestiones de este espacio están bien, pueden venir a sumarse.
Digo, si los otros actores, compañeros nuestros, los aceptan. Si ellos creen que nosotros somos demasiado rígidos con las cuestiones de la transparencia, de la equidad, de la representación, etcétera, no quieren, bueno, que no vengan. Podrá venir su electorado. Ojo con eso. Y en ese marco de discusión y de negociación, algunos creen, yo digo algunos, Fernando Sánchez me dirá si es cierto o no, que en las conversaciones que se han iniciado con el PRO, algunos sostienen que la condición es que Mauricio Macri pueda presentarse en una PASO eventual como candidato presidencial. El problema es que con déjame terminar, con la contrapartida de entregarle al armado UNEN la ciudad de Buenos Aires. No, el problema en esta pregunta que vos me haces es que no hay ni una conversación con el PRO. ¿No hubo conversación con el PRO? No hay ni una conversación con el PRO. ¿Te tengo que creer? Absolutamente. Y también me vas a tener que creer que todas las semanas conversamos y coordinamos políticas con nuestros socios del espacio que estamos construyendo, que son el radicalismo, el socialismo, etcétera, No, etcétera. eso no hay duda, forman parte de un De hecho, en equipo. el día de ayer, por ejemplo, y para marcar algunas diferencias que creo que son centrales, porque la cuestión de YPF es una de los grandes temas de la agenda, el otro es el Código Penal. En el día de ayer se firmó un documento conjunto entre todos los presidentes de bloques de la Cámara de Diputados de estos partidos que conformamos este espacio. Lo firmó Mario Negri, Lilita Carrió, Margarita Stolbizer, Alcira Argumedo, Martín Lustó, etcétera, diciendo y estableciendo cuál es nuestra posición respecto de la reforma del Código Penal. Entonces, si vos me preguntás qué conversamos con el PRO, no tenemos conversaciones con el PRO en ese sentido. Sí tenemos conversaciones y obligaciones de coordinar y coincidir con nuestros socios en el espacio que estamos armando. Esos son los pasos a seguir. Estoy anotando acá. No tenemos conversaciones con el PRO. No tenemos conversaciones con el PRO. Bueno, lo voy a contrastar. Ahí está, con el PRO. Tranquilamente. Fernando Sánchez. Vamos a poner la fecha, vamos a firmar. Bueno, vamos a tenerlo en cuenta. ¿Y cómo entonces empiezan a avanzar si no tienen conversación? Falta 1 año y medio, digo. Falta un montón de tiempo. Lo primero que hay que hacer es establecer las cuestiones importantes para la nación en el día de hoy, porque uno nunca tiene que olvidarse de cuando tiene iniciativa y tiene decisión respecto de lo que quiere hacer con lo de uno, también tiene que no olvidarse de que los otros también juegan. Entonces, la presidenta de la Nación sigue siendo presidenta de la Nación, aunque muchos creen que ya no. Es cierto, está terminando su mandato, pero sigue teniendo iniciativa. De hecho, acaba de mandar un proyecto para la expropiación de YPF por 10.000 millones de dólares y nosotros tenemos que resolver. La reforma del Código Penal y del Código Civil son cuestiones enormes. Entonces, nosotros nos tenemos que dedicar a la construcción despacio pero sostenida de esta alternativa. Odio la palabra alternativa, pero la verdad que creo que tiene que conformarse una alternativa que convenza a más de la mitad, por lo menos, de los ciudadanos argentinos de que se puede gobernar de otra manera. Tranquilo, estás tranquilo. Y es así, es así. Si uno mira las alianzas en los países, y estamos cansados de repetirlo, en los países de la región, el objetivo es ese. Siempre que vengo acá firmo algo. Exactamente. Y creo que ya lo contrastaron varias veces. Y es cierto, por eso. No tenemos conversaciones con el PRO. Ahí está firmado por Fernando Sánchez, su firma. Ahí la está. La última vez que vine también firmé algo, no sé qué era, pero me parece que... Ya te vas a dar cuenta de la cuenta bancaria, el cheque en blanco que firmaste. No tenemos conversaciones con el PRO. No tenemos conversaciones con el PRO, sí tenemos muy fluidas conversaciones con los demás partidos que conforman este espacio, que es el espacio del FAP y de UNEN en todo el país. ¿Cómo van a hacer? O sea, ¿creen que las PASO son las únicas soluciones que tienen ustedes para poder dirimir las aspiraciones? ¿Todo lo que quieren ser presidentes se anotan y está todo bien? Sí, ¿O van a intentar...? No estoy preguntando cómo es la... Sí, de hecho cuando la coalición cívica, porque cada uno tuvo que expresar su voluntad de formar parte, y entonces lo primero que dijimos es cómo se sostiene y se potencia esto en el tiempo, con reglas de juego claras, establecidas desde un principio. Nosotros dijimos la experiencia de UNEN en la ciudad de Buenos Aires fue muy positiva, no solo para nosotros, sino para el electorado, porque establecimos una unidad, establecimos reglas de competencia y establecimos la lógica de que todos aceptamos el resultado de la voluntad popular. No solo en el resultado final frente a las demás fuerzas políticas, sino hacia adentro de nosotros. Entonces, ¿qué le dijimos a las demás fuerzas políticas? Hemos decidido orgánicamente, como coalición cívica, partido en el que militamos hace bastantes años todos nosotros,
conformar y ser parte de este espacio. Ahora venimos a competir, porque creemos que la sociedad tiene derecho a elegir entre las diferencias que tenemos nosotros para que nos podamos sostener en la unidad que queremos. Me quedó claro. Fernando Sánchez, diputado, vamos a competir. Diputado nacional del PRO, iba a decir. De la coalición cívica hace mucho. De la coalición cívica hace mucho, pero bueno, hay algunos que le gustarían ser, hay algunos del PRO que le gustarían ser la coalición cívica, eso es una cosa bastante particular. Después te voy a dar nombres por si querés iniciar un par de conversaciones y arruinar la firma que me acabas de hacer. Me querés hacer traicionar la firma. Te quiero hacer traicionar, pero viste, con una banquita más para el espacio viene bien, ¿eh? Fernando Sánchez, gracias por estar en Infobae TV. Siempre claro, ha sido bastante tajante con respecto a lo que se inició hoy en el Senado de la Nación con la discusión con el acuerdo de YPF con Repsol. No van a acompañar cuando se trate en la Cámara Baja el proyecto. Va a estar interesante escuchar las posiciones de cada uno de los. Y tengo una consulta rápida. ¿Por qué Lilita no va a las sesiones, por ejemplo, del discurso de la presidenta? Porque cree que son 3 horas de mentiras bien hilvanadas y entonces dice que prefiere reservarse el tiempo parlamentario para la verdadera tarea de los parlamentarios, que es emitir leyes y dictámenes de oposición como corresponde y además establecer alternativas serias y en base a la verdad. Eso es lo que Capitanich estuvo 10 horas en el Senado. ¿Contestó sobre temas importantes o no? ¿O insultó a los senadores cuando le preguntaron por el narcotráfico? Eso es... Contestó todo. Después está la discusión si discutió bien, si respondió bien, si respondió mal. Va a ir ahora al Congreso de la Nación. ¿Ya tienen pensado todo lo que van a preguntar? Sí, por supuesto. Va el mes que viene. Por supuesto. La agenda argentina son 2. La que el gobierno intenta hacernos creer que es y la que los argentinos creemos que es importante. En eso está la inflación, el crecimiento económico, el narcotráfico, la violencia... algunas reformas que son necesarias hacer y que el Poder Ejecutivo no quiere, etcétera, etcétera. Le van a votar todo. Todo. Si fue 10 horas en el Senado, que se prepare porque en diputados van a ser 25. Somos más, los diputados somos un poco más. Van a ser 25. Fernando Sánchez, diputado nacional de la Coalición Cívica, gracias por estar con nosotros. Nosotros hacemos una breve pausa y seguimos acá con más Infobae TV.